Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, no solamente para alabarte, sino para aprender de ti y tu palabra, Señor. Queremos pedirte, amado Padre, que tú hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor, que despejes el ambiente espiritual, que tu palabra se pueda transmitir sin interrupciones y con toda claridad, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos saber y comprender lo que tú tienes para enseñarnos el día de hoy, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, hemos estado avanzando de forma cronológica con esta línea de tiempo escatológica y hemos visto un montón de temáticas, pero a grandes rasgos vimos la era de la iglesia, cómo es y cómo termina. Cómo la era de la iglesia termina en malas condiciones, ¿se acuerdan? Terminamos con un cristianismo caracterizado por cristianos no regenerados, con maestros que se introducen falsas doctrinas, en malas condiciones, habíamos platicado eso. Y en medio de esa situación llega y sucede el rapto. ¿Se acuerdan? Platicamos el rapto y comienza sobre la tierra el desenlace del gran engaño y la apostasía. Gran engaño, ¿para qué? Para encubrir lo que sucede, lo que sucedió realmente en el rapto y también para poder posicionar al anticristo en el poder. Entonces da comienzo a lo que se llama principio de dolores. Principio de dolores de parto. Es una referencia que Jesús da en Mateo capítulo 24, que habla de cómo los dolores van a ir en aumento, así como en un parto, culminando con el regreso de Cristo y su iglesia para conquistar al mundo y pelear contra los ejércitos del anticristo. También durante este periodo de principio de dolores platicamos que van a suceder varias guerras. Vimos dos guerras, la guerra del Salmo 83 y la de Ezequiel 38-39. Espero que estoy diciendo bien las citas. 82, ¿verdad? Salmo 82. Gracias. Bueno, vimos todo eso, que es la primera guerra de Israel con los vecinos inmediatos y luego la segunda guerra con los vecinos más lejanos. Y también platicamos que de este tiempo va a tomar una importancia relevante el tema de la inteligencia artificial y de los Nephilim, cómo se relaciona con el anticristo, ¿se acuerdan? Y platicamos la vez pasada acerca de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? ¿Y por qué Dios pone el tema de la gran ramera en el libro de Apocalipsis? Porque va a tener un papel importante en los últimos tiempos. Hoy nos toca platicar de el próximo gobierno mundial que está por surgir. Sí, el próximo gobierno mundial. Quiero hacer un paréntesis para invitarlos a que vean la serie que hemos estado viendo estos últimos sábados, que habla acerca de los tiempos peligrosos. Y ahí platicamos cómo hay una agenda que se puede ver palpablemente con las noticias que vemos a nuestro alrededor, que va encaminada precisamente eso, a posicionar a la formación de este gobierno mundial para posicionar al anticristo en el poder. Es una agenda que muchos le llaman conspiranoica. Bueno, nosotros no estamos basándonos solamente en noticias o en rumores, estamos basándonos en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que efectivamente hay una conspiración. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 habla acerca de eso. Y habla cuál es la agenda. El Señor nos está trayendo a la luz cuál es la agenda que Satanás tiene para la humanidad, y es esta. Quiere formar un próximo gobierno mundial. Y tenemos estas referencias. Las referencias para este próximo gobierno mundial aparecen en varios pasajes de la Biblia. Vamos a ver algunos de ellos. Primero es el pasaje del libro de Daniel. ¿Se acuerdan de este pasaje? Este es famosísimo, esta referencia. ¿No? ¿No se acuerdan? Sí están leyendo la Biblia, ¿verdad? Ok, es Daniel capítulo 2 del 31 al 44. Les doy el contexto. Nabucodonosor había tenido un sueño y se despierta todo alebrestado pidiendo a los magos, asesores y demás consejeros que les digan el significado del sueño. Pero luego les pone una pregunta, les pone una condicionante para eso, que ellos también digan qué soñaron. Si no lo dicen, cuello. Y pues Daniel y sus amigos se ponen a orar a Dios y Dios le revela el sueño. Entonces se presenta a Daniel, salva al pellejo a todos los demás asesores y le da el sueño a Nabucodonosor. Y resulta que es un sueño que tiene que ver con los próximos gobiernos mundiales o imperios que iban a levantar sobre la tierra. Eso viene en Daniel capítulo 2 del 31 al 34.
Vemos aquí Daniel explicando la imagen. Dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de hierro cocido, en parte de barro cocido y del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ok. Aquí te menciona los diferentes imperios que iban a surgir. El primer imperio, caracterizado por la cabeza de oro, que era el imperio de Babilonia. Y luego iba a surgir el segundo imperio, que es el imperio que es el caracterizado por la plata, que era la siguiente fase de la estatua, que es el imperio persa. Luego el imperio griego, que es el de bronce. Y luego el imperio romano, que es el de hierro. Y una segunda fase del imperio romano, que es la que estamos próximos a ver, que es el hierro mezclado con el barro. ¿Sí? Son 5 imperios, podemos ponerle 6 imperios, son Babilonia de oro, Persia de plata, Grecia de bronce, Roma de hierro, y el último, que es el hierro mezclado con barro. Y si dan cuenta, ese hierro mezclado con el barro ocupaba los pies de esa estatua. Que son, ¿cuántos dedos hay en los pies? Son 10 en total. Que tiene que ver con el número de reyes, los 10 entre los dos. Sí, sí. O sea, se me fue. Sí, chicos. Si no los habían contado, sí, chicos, no tienen que contarlos, son 10, no se quiten los zapatos. Entonces, son 10 dedos que viene a tomar relevancia porque la Biblia en otros pasajes, vamos a ver, habla de 10 reyes que van a ocupar este gobierno. ¿Sí? Entonces, esta última parte es lo que le llaman Roma, porque es parte de hierro, fase 2, que está mezclado con barro. ¿Vamos? Esos son los imperios. Y el último imperio va a ser el imperio de Cristo, que va a derribar a todos ellos. Pero fíjate bien en esto. Fíjate cómo los imperios se van construyendo uno arriba de otro. No son diferentes estatuas. Va formando una misma estatua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los gobiernos que el enemigo ha levantado sobre la tierra. ¿Sí? Que no son de Dios. Dios los ha utilizado, sí, pero no son el gobierno de Dios sobre la tierra. El otro pasaje es el pasaje de Daniel capítulo 7, que es de la bestia horrible con 10 cuernos. En ese capítulo de Daniel, capítulo 7, ves cómo Daniel tuvo las visiones, algo similar a la estatua, pero lo ve representado en forma de bestias. La primera bestia, un león, cual se le da un corazón de hombre, que era Nabucodonosor, era el imperio babilónico. De hecho,
las imágenes coinciden con la tipología que utilizaban esos imperios. Babilonia utilizaba el león con alas y demás. Pero Daniel se enfoca en el último imperio, que es el próximo gobierno mundial que está por surgir. Versículo 7 dice: luego vi en mi visión de esa noche a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Fíjate cómo viene a retomar el hierro del último imperio. Sí. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. ¿Cuántos dedos tenía tenía 10? Ok, aquí habla de 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Versículo 19. Porque Daniel pregunta cuál es el significado. Y gracias a Dios que la curiosidad que le despertó no fue de las otras bestias, sino de la última bestia, la cual tiene relevancia con nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Dice: entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba ese cuerno, hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, hasta que vino el anciano, el Altísimo, emitió un juicio en favor del pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo: esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. La cuarta potencia mundial está hablando de Roma fase 2, ¿sale? Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentra a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, diferente a los otros 10, y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festividades sagradas, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, exactamente. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Ok, esta bestia terrible que estaba viendo Daniel es ese próximo gobierno mundial que está por surgir, caracterizado por 10 gobernantes, del cual surge un 11º gobernante que derrumba 3 reinos. ¿Ok? Esa misma relevancia de esta simbología de esta bestia con 10 cuernos se repite en Apocalipsis, hablando del mismo imperio. Apocalipsis 13, del 1 al 2 dice: luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Es Apocalipsis 2:3, perdón. Está hablando de un dragón, que es una bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Otra vez los 10 cuernos. Nosotros ya sabemos qué significan los cuernos. ¿Sí? Son nuestros reyes o gobernantes. En el capítulo 13, versículo del 1 al 2, repite Juan esta misma analogía. Dice: después vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad. Ok, si te das cuenta, aquí está hablando que esta bestia tenía partes de leopardo, oso y león. En el capítulo 7 de Daniel, habla de que las bestias que vio era un león, un leopardo y un oso, hablando del imperio babilónico, persa y griego. Y aquí lo está viendo que este último imperio tiene algo de esos componentes, ¿sí? Igual que la estatua, era una estatua, un solo ente con todos los componentes ahí, ¿sí? En el capítulo 17
de Apocalipsis, versículo 3, vuelve a hablar de este gobierno mundial, de esta bestia. Dice, entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Esta bestia, chicos, con las 7 cabezas y los 10 cuernos, es el próximo gobierno mundial, ¿sí? Que vio Daniel en el capítulo 7 de su libro. En el capítulo 17 de Apocalipsis, del 8 al 14, tú puedes leer esto. Dice, la bestia que has visto, y no es, está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. Ok. Esta bestia dice que es una bestia. Daniel te dice, el ángel le dice a Daniel, estas bestias son reinos o reyes que van a surgir. Entonces, cuando hablas de bestia en la Biblia, tú sabes, se refiere a reinos. ¿Vamos? Y dice que sale del abismo. ¿Cómo que sale del abismo? ¿Te acuerdas, Daniel, capítulo 10? Que Daniel estaba orando y se tardó 21 días en contestar la oración. ¿Con quién fue el que estorbó la oración? ¿Se acuerdan? El príncipe espíritu de Persia. Sí, el príncipe espíritu de Persia. Está hablando de, detrás de esos gobiernos hay principados, hay entidades espirituales. Bueno, aquí habla de que esta entidad espiritual que va a dar o que va a dirigir a este último gobierno mundial sale del abismo. En el abismo, ¿se acuerdan cuando estaban la legión pidiendo al Señor, no nos envíes al abismo? ¿Sí? Pidiéndole a Jesús que no los enviaran allá. ¿O no? Ahí están. No todos los demonios están libres, gracias a Dios, si no estaría la cosa muy terrible. Y aún así está terrible. Pero ahí están encarcelados los demonios por cierto tiempo para luego ser liberados de acuerdo a los propósitos de Dios. Y aquí esta bestia o este principado va a ser liberado para poder levantar este próximo gobierno mundial. ¿Sale? Dice el versículo 9. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Entonces son 7 montes donde se sienta la mujer. Y sabemos qué onda con la mujer y con esos montes. Sabemos que es el Vaticano. Pero aquí cambia el otro. Dice, también simboliza 7 reyes. Cuando la Biblia habla de reyes, está hablando de reyes o reinos. ¿Vamos? 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Adivina, adivinador? ¿Ya saben a qué se refiere? Claro. Siento que está cayendo la revelación aquí. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Vóyteles. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Ok. ¿Qué onda con este acertijo que está complejo? Dice que las 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que venga breve tiempo. Y la bestia, que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Así como que no, definitivamente el Señor no quiere que entendiéramos eso. 100 puntos. Por 100 puntos. La verdad, yo tampoco le entendía ni papa. Gracias a Dios a maestros como Chuck Missler, de donde predique qué podría significar esto. Vamos a descifrar el enigma. ¿Quieren? Sí. Ok, vamos a descifrarlo. 5 han caído. Vemos que las cabezas son reyes o reinos. Y sabemos que no son los reinos de Judá o de Israel. No estamos hablando sino reinos del enemigo. Históricamente, ¿cuáles han sido las potencias mundiales del enemigo? ¿Sí? 5 han caído. Históricamente, cuando estaba Juan recibiendo la visión, había 5 reinos mundiales que habían caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Persa y Grecia. ¿Vamos?
5 han caído. Entonces, entonces son reyes o reinos que son del enemigo, porque forman parte del sistema del enemigo. Y dices, ¿cuáles han caído? Cuando estaba Juan ahí recibiendo la visión, ¿cuáles habían caído? Esos 5. Sí. Dice, uno es, ¿cuál reino estaba en vigor cuando Juan estaba recibiendo la visión? Roma. ¿Va? Dice, y otro no ha venido. ¿Cuál sería? Roma, fase 2, que es los pies de barro mezclado con hierro. Ya podemos descifrar fácilmente la visión. Pues claro, está bien fácil. O sea que estamos en el uno. Así es. Y la bestia que no es, y también que era, y no es también el octavo, y es de entre los 7. Ok. Ok, es de entre los que era, la bestia que no era, es también el octavo y es de entre los 7. Ok, el anticristo, ¿se acuerdan que elimina a 3 de los reyes y se convierte en el octavo? Sí, entonces está el octavo, pero dice que es de entre los 7. Era, no es y vuelve a surgir. Era y no es y es de entre los 7. Vamos a ver, sí. Ok, dice que el octavo que es el anticristo, el gobierno del anticristo, surge de los 7, de uno de los 7. Sí, de uno de los 7 que era, no es y va a surgir. Pregunta, ¿cuál de los 7 imperios mundiales desapareció de la historia? Era, no es, ya desapareció. Y se profetiza que va a volver a surgir. ¿Babilonia? No. Sí. Asiria, chicos, era un mito para los historiadores porque desapareció sin dejar rastro alguno hasta su redescubrimiento. Sí. Entonces, ese fue Egipto, feneció su poder, sí. Babilonia siempre siguió siendo habitada. Ahorita lo puedes encontrar ahí con el gobierno de Irak. Pero Siria, así desapareció. Roma, lo puedes ver en Europa, sí, en Italia y demás. Pero Asiria sí desapareció y se profetiza que podría volver a surgir. Y es aquí interesante porque si tú ligas esto con lo que vemos en Miqueas capítulo 5, del 5 al 6, ¿sabes cómo se le conoce también en ese pasaje al anticristo? Se le conoce como el asirio. Entonces, órale, entonces, pudiera ser que surgiera el anticristo de lo que sería Asiria. Pudiera ser, ¿sí? Entonces el anticristo es el octavo y es de entre los 7, ¿sí? De entre los 7 porque surge de un imperio que había fenecido. Muy bien pudiera ser de Asiria, ¿sí? En ese sentido. Entonces eso nos ayuda a descifrar este gobierno mundial. ¿Sí? Vamos a ver algunas características de este gobierno mundial. Características generales, chicos. Generales. Ok. Primera característica de este gobierno. Va a ser mundial. No lo habían venido, ¿verdad? No lo veían venir. Sé que no lo veían venir. Ok. Esto es importante que entiendas, chicos. ¿Por qué? Porque hay unos que decían que con la Unión Europea ya era el gobierno y no es un gobierno regional. ¿Sí? Y dicen, no, es que aquí con la unión del gobierno de América, Estados Unidos, México, Canadá, no es un gobierno regional, es mundial. Apocalipsis 17:15 dice, luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. De hecho, tú puedes ver con claridad
que en Apocalipsis 13:7 el anticristo recibe autoridad sobre todo. Dice, además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Es decir, ese gobierno va a gobernar sobre todo. Y esto ayudará a entender por qué no va a haber lugar a donde tú puedas huir en una persecución con un gobierno mundial. Si el gobierno mundial está en contra de los cristianos, ya pariste chayotes, ¿sale? Es decir, no hay lugar, no va a haber un gobierno un lugar donde puedas huir tranquilamente porque, pues obviamente ya es mundial el gobierno que está en contra de los cristianos. También, por lo mismo que va a ser mundial, la Biblia también te enseña que va a tener la tecnología necesaria para ejercer este control mundial. Daniel 7:23 dice, después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial. Fíjate, aquí se repite, es mundial, no regional, mundial. Que gobernará sobre la tierra. Dice, será diferente a todas las demás, devorará al mundo entero, pisoteando, aplastando todo lo que encuentra a su paso. Entonces, el hecho de que sea mundial y que pueda devorar y controlar todo lo que sucede en el mundo, te habla que tiene que tener tecnología para eso. Anteriormente las potencias eran regionales o eran, por ejemplo, Egipto, Babilonia y demás, eran solamente en Medio Oriente, Europa, Norte de África y demás, que eran donde estaba condensada la población mundial. Ahorita, chicos, para ser una potencia mundial literalmente tienen que tener control sobre todo. Y van a tener esa habilidad para controlar todo, van a tener la tecnología. De hecho, ya existe esa tecnología. Y esa tecnología se va a aprovechar para tener ese control total. Apocalipsis 13, del 15 al 17 dice, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Que fíjate qué grueso. Que la tecnología para poder tener control de toda la población al punto de regular lo que compras o vendas. Sí. De todo el mundo. Estamos hablando de que se requiere esa tecnología y sí, ahorita ya la hay, chicos. Sí. Y al nivel de tecnología para controlar toda la población a este nivel, tú lo puedes ver claramente en China. En China tienen un control totalitario gracias a la tecnología actual, donde ellos saben qué haces, si cruzaste en la esquina o no, etc. Y te sancionan o recompensan de acuerdo a tu comportamiento en la vía pública, por ejemplo. Sí, así de fuerte está la situación de totalitaria de control que tienen allá. Este próximo gobierno mundial, chicos, no va a ser una democracia constitucional. No ser como que, wow, nosotros vamos a votar, no, y van a respetar nuestros derechos. No. Sí. Fíjate lo que, o sea, nada más, fíjate las descripciones de este gobierno mundial. Te dice en Daniel 17:9. A ver si da la idea de un gobierno benigno, constitucional, que defiende tus derechos y libertades. Fíjate lo que dice. Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. ¿Cómo les suena eso? Suena aterrador. Sí. En el versículo 23 de ese mismo capítulo dijo, y después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará, será diferente a las demás, devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que se encuentra a su paso. Es decir, cualquier cosa que no se acomoda a su agenda va a ser devorada. Sí. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Este dragón, que es este próximo sistema mundial anticristiano, dirigido por Satanás, este gobierno mundial, te está dando una idea clara de que no va a respetar tus derechos para ejercer tu libertad de religión, tus creencias o para obedecer al Señor. O sea, suena constitucional, suena que, en lo más mínimo, suena a una tiranía
terrible. De hecho, Daniel 11:3 dice, entonces surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. Suena algo democrático, no suena más una dictadura, ¿sí? Donde va a poder hacer el anticristo lo que él quiera. En versículo 16 de ese mismo capítulo, Daniel 11 dice, el rey del norte avanzará sin propósito, nadie podrá contenerlo. Dice, se tendrá en la gloriosa tierra de Israel decidido a destruirla. Hablando de que va a poder querer avanzar su agenda sin que nadie le impida nada, chicos. Daniel 7 del 12 al 13 dice, los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve tiempo para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. O sea, son 10 reyes que se someten al anticristo. Hablando que el anticristo va a gobernar a través de esta confederación de reyes y va a ser un gobierno totalitario. Y será la continuación o derivación del imperio romano. Aunque vamos a ver elementos de los reinos anteriores como habíamos platicado. Dice capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas de oso y la boca de un león. Ahí ves reflejado al gobierno en leopardo, en el gobierno de Grecia, el oso al gobierno de Persia y el león ves al de Babilonia, porque es parte de ese mismo sistema del anticristo. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad, a esta última bestia. Sí, el dragón. ¿Se acuerdan quién es el dragón? En Apocalipsis 12 dice que es Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo, chicos? Diablo. El diablo. Pues nunca es Cristo. Ya lo habíamos resuelto eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor todavía no toma control o posesión de los reinos de este mundo. Ahorita todavía está dejando que el enemigo gobierne. ¿Por qué? Porque está dando oportunidad de que la gente vuelva a Él, se pueda arrepentir. Porque cuando Él viene con espada y viene a la fuerza para imponer su gobierno. Y dice la Biblia en Apocalipsis, en Mateo 13, que va a quitar de su reino todo lo que peca y hace pecado. Digo, todo lo que hace pecado y peca, ¿sí? Entonces, está dando un periodo de gracia por eso. Y la otra, chicos, característica de este gobierno mundial es que tiene 2 fases. ¿Qué vimos el sábado? ¿Quién vio la aplicación de sábado? 2 fases, la primera y la segunda. 2 fases. La primera fase de este gobierno mundial vas a encontrarte que en la Biblia enseña que es dirigida por el Vaticano y por una confederación de naciones de 10 reinos. Sí, dice la Biblia que el poder político está conformado por una confederación de 10 gobernantes. Apocalipsis 17, 12 dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. ¿Ok? Entonces, esos 10 reyes van a recibir autoridad juntamente con la bestia. Van a ser 11, aunque van a ser eliminados 3 de ellos. Daniel 7, del 7 al 24 dice, después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía nada a las otras bestias. Luego viene la explicación. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá entre el mundo. Será diferente de los otros reinos, devorará toda la tierra y la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. O sea, Daniel confirmando lo que Juan vio en profecía. Estos 10 reyes, que son estos 10 cuernos. Habían platicado que algunos estudiosos creen por el pasaje de Daniel 2 del 31 al 35 que estos reyes podrían ser Nefilim, ¿sí? Porque habla que se mezclarían con la simiente de los hombres. Pudiera ser, hay que estar al tanto. Como quiera, nosotros vamos a verlo desde el mecenine, ¿sale? Entonces va a ser una confederación de 10 reyes dirigido no por el anticristo, chicos. ¿Por quién? Por el Vaticano. ¿Cómo va a estar dirigido por el Vaticano? ¿Quién cabalga a la bestia, que es este gobierno mundial? ¿Quién está a cargo de ella? La mujer, la ramera. Apocalipsis 17, del 13 a 4 dice, el ángel me llevó en el espíritu a un desierto, ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oros, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Entonces, esta mujer es la que estaba controlando, montada a este último gobierno.
este gobierno mundial. Y este gobierno mundial, chicos, en esta primera fase, que está dirigido por el Vaticano, está dirigido bajo el paradigma religioso, en donde, por un paradigma religioso diferente a la segunda etapa, que en este paradigma religioso el Vaticano une y mantiene bajo su mando las religiones y cultos paganos, cultos a deidades superiores. Es decir, todavía en el paradigma religioso de la humanidad está el rendir culto a algo superior. ¿Vamos? Dice Apocalipsis 17:5. Entonces, en el frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. ¿Quién es la madre? Esta Babilonia, que sabemos que el Vaticano está auspiciando todas las religiones paganas, idólatras de la tierra. Apocalipsis 9:20 dice: el resto de la humanidad, y tú puedes ver que en esta primera etapa la gente todavía sigue con sus religiones y adorando a sus propios dioses. Por eso te encuentras que cuando Dios empieza a derramar sus juicios, la gente todavía no se arrepentía de algo. ¿De qué? De la idolatría. Dice Apocalipsis 9:20, en uno de los juicios de las trompetas: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Entonces, en esta primera etapa, la gente todavía sigue con sus religiones dentro de este gobierno mundial, pero unidas bajo la dirección del Vaticano. Y sin embargo, aunque están todas las religiones unidas, se persigue a los verdaderos creyentes. Apocalipsis 17:6 dice: vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Así es como ha sido a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué tal, chicos? También ves en Apocalipsis 12:17, hablando de este dragón, de este gobierno mundial, dice: el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Aquí, chicos, ¿cuántos fieles hay todavía? Gracias a Dios, no vamos a estar aquí. Hay unos que sí se queden, pero ya saben lo que va a pasar, ¿sale? Bueno, a la par de este movimiento religioso ecuménico sincretista dirigido por el Vaticano, que desprecia a los, que persigue a los verdaderos creyentes, va a surgir un movimiento contrario a este mover religioso dirigido por el Vaticano. Y va a ser dirigido por el falso profeta, fomentando una religión, fomentando el culto al falso Cristo. Dice Apocalipsis 13, del 11 al 13. Después vi que de la tierra subía otra bestia, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Imagínate el tipo de engaño. Estos tipos de manifestaciones sobrenaturales va a ser necesario para cambiar el paradigma religioso de toda la humanidad. De un paradigma donde se rinde culto a deidades superiores a un culto hacia el anticristo. Y este primer gobierno mundial, chicos, esta primera fase del gobierno mundial va a durar, ¿cuánto creen? Va a durar hasta la primera parte de la tribulación. Sí. Posiblemente 3.5, si no es que más. Porque sabemos que partimos y los 7 años comienzan cuando el anticristo firma un tratado con Israel. Pero muy bien pudiera ya el gobierno mundial haberse formado desde antes. Dice, tú puedes ver esto porque cuando están, porque es a la mitad de los 7 años, chicos, donde el anticristo recibe todo el poder y toda la autoridad. Sí. Es a la mitad de los 7 años cuando se profana el templo. Antes de eso, tú te encuentras en Apocalipsis 11, del 1 al 3, que el templo está siendo resguardado por los 2 testigos que están predicando de Dios, de Cristo, que posiblemente sean Moisés y Elías. ¿Sí?
Dice, fíjate lo que dice, se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí. Pero no incluyes el atrio exterior del templo, no lo mides porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Ok, en esta primera etapa está en los primeros 3 años y medio está el templo ya completamente construido y están con el servicio del templo. Están operando bajo el paradigma de la primera fase del gobierno mundial, donde se permiten todas las religiones. ¿Sale? Y aquí están teniendo esa libertad para eso. No, en ese templo van a estar adorando al Dios de Israel, pero tienen la libertad para ejercer este templo, porque bajo este paradigma de este gobierno mundial, todas las religiones tienen la libertad de adorar, menos los evangélicos que quieren convencer a todos a que tienen que arrepentirse. ¿Sale? Y de hecho, chicos, actualmente ya existe esa presión por parte del Vaticano para que los cristianos no compartan el evangelio a otros. Sí. En la segunda parte, tienes a un gobierno que es dirigido por el falso Cristo. Bueno, resumiendo, el antiguo paradigma es un gobierno que está basado en una confederación de 10 gobernantes dirigido por el Vaticano, y la religión es un culto a deidades superiores en formato ecuménico. ¿Vamos? Que sostiene a los creyentes, a los verdaderos creyentes. En este segundo paradigma, en esta segunda fase del gobierno mundial, va a ser dirigido por el falso Cristo. Y ese aquí es lo interesante. Este anticristo se levanta en contra del primer orden religioso y político. Va a ser como una especie de rebelde o reformador que se levante en contra del primer orden. Segunda Tesalonicenses 2, del 3 al 4 dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Fíjate como una rebelión contra Dios. Sí, el versículo 4 dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. E incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Fíjate la actitud antirreligiosa. Dice que se va a poner ¿a qué? A cualquier objeto de culto. Sí. A todo lo que la gente llame Dios. ¿Sí te das cuenta del cambio? Y se levanta en contra de ese sistema religioso, político religioso, ecuménico, pero porque Él afirma ser Dios. Dice Daniel 11, del 36 al 39, dice, el rey hará lo que le venga en gana. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que está establecido sin lugar a dudas ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará ser más grande que todos ellos. Suena muy difícil de creer, ¿no? Así como que ¿cómo va a ser algo completamente antirreligioso? En su lugar rendirá culto al Dios de las fortalezas. O sea, va a haber un Dios. Sí, que le llaman el Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron. Y lo engrandecerá con oros, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Y atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. ¿Es un Dios extranjero, un Dios nuevo? Diferente a todo culto. Honrará a quienes se sometan a Él al poner en puestos de autoridad y a repartir la tierra entre ellos como recompensa. Qué fuerte, ¿no? Entonces se levanta en contra de todo culto, incluyendo al Dios de dioses. Sí, con la ayuda de este Dios extranjero. Y también afirmando que Él es Dios. Está raro, ¿no? Ahorita vamos a ver qué podría significar todo esto. Dice Apocalipsis 13, del 5 al 6. A la vez se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar 42 meses. Y abrió bocas para blasfemar contra Dios y maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. O sea, completamente anti Dios, anticulto, ante cualquier religión. Si habla, eso de que habla en contra de Dios lo repite Daniel en el capítulo 7, versículo 25 y en el capítulo 11, versículo 36.
que va a hablar directamente contra el Dios de dioses. Bueno, entonces se levanta este anticristo con este sentimiento en contra de este orden religioso y político. Y logra ascender la escalera política y somete a los 10 reyes del primer orden. ¿Estás consciente de eso? Los somete. Dice Daniel 11:23, formará diversas alianzas mediante promesas engañosas, se volverá fuerte a pesar de tener un solo puñado de seguidores. O sea, comienza con muy pocos seguidores. Este versículo podría ser una referencia específicamente a Antíoco de Epífanes, pero muy posiblemente va a aplicar también al anticristo. Daniel 7 del 8 al 20, y versículo 24 dice: mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? El anticristo. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos, una boca que prefería insolencias. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Entonces el anticristo surge después de que ya estén gobernando estos 10 reyes y derroca a 3 y los restantes se someten por la buena. Dice Apocalipsis 17, del 16 al 17, dice que de común acuerdo los 10 cuernos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, van a someterse a este falso Cristo. Sí. Y dice capítulo 11, versículo 39 de Daniel, dice: atacará las fortalezas más resistentes afirmando que cuente con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él al ponerlos en puestos de autoridad y a repartir la tierra entre ellos como recompensa. Entonces, con la ayuda de este Dios extranjero estaba conquistando y avanzando la carrera política y logra someter, ¿sí?, a estos 10 reyes. Y les convenía someterse. ¿Por qué? Porque él los iba a honrar ayudándolos a mantener su posición de autoridad. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando se levante contra esto y logra someter a estos reyes? Sucede que destruye el Vaticano, sede del orden religioso político anterior, y elimina todo vestigio del dicho orden. Apocalipsis 17, 16 dice: los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. ¿Estás consciente? Estás hablando de que el anticristo con esta confederación de gobernantes o de reyes van a levantarse en contra del Vaticano y lo van a destruir. Daniel capítulo 7, 25 habla de que no solamente va a hablar palabras contra el Altísimo y oprimir a los santos, sino que va a tratar de cambiar las festividades y también todas las leyes. ¿Por qué? Porque va a querer quitar todo vestigio del orden anterior. Así va a ser El nuevo orden, exactamente. Y no solamente eso, va a inspirar e instaurar el culto a su persona, a su imagen y al dragón, que es este dios extranjero del cual recibió la ayuda. ¿Vamos? Dice Apocalipsis 13, del 3 al 4. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron a la bestia por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién adoraron? A la bestia y al dragón por haberle dado semejante poder. Sé que ¿quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Versículo 8 dice: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Entonces va a inspirar a adoración. No va a ser al inicio forzosa, chicos. La gente va a dejar sus cultos, sus creencias a otro Dios y se va a volcar tras de él. Todo el mundo. Todo el mundo, dice, la bestia lo adorarán todos los habitantes de la tierra. Wow. Pues, ¿qué será?
Y para luego enforzar ¿Reforzar? No. ¿Promover? Para Forzar. forzar, gracias. Para forzar, luego va a forzar, obligar el culto a su persona, chicos. Va a mandar a matar a todos los que se resisten a adorarle. Entre ellos, los verdaderos creyentes. Versículo 15 dice, de ese capítulo 13, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Y hemos platicado que la imagen va a estar fusionada con el anticristo. Es ahí donde menciona la Biblia que ponen esta imagen, este avatar en el templo de Israel y rompe el pacto con la nación. ¿Sí? Y manda a matar a todos los judíos, además de todos los demás creyentes que resisten a adorarle. Por eso dice versículo 7 de ese capítulo, también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. ¿Quiénes son los santos? Son los que se mantienen fieles al testimonio de Jesús, chicos. Y aquí se ve con que los vence, es decir, les da. Eso de que hace guerra contra los santos no solamente lo dice Juan en el capítulo 13, versículo 7 de Apocalipsis, sino que también lo dice Daniel en el capítulo 7, versículo 21. Dice, mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Voitlas. O sea, ¿acaso teníamos duda que habrá querido decir eso? Sí, confirmado por varios pasajes. Entonces, sucede lo que habíamos platicado, que el anticristo en este orden, en esta segunda fase, se fusiona con la inteligencia artificial y toma control de la economía. Versículo 16 al 17 de este capítulo dice que además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Quién logra esto? Este avatar, esta imagen fusionada con el anticristo. Dice, de modo que nadie pudiera comprar ni vender nada menos que llevar la marca, que es el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Esta segunda parte, ¿cuánto dura, chicos? Esta segunda fase de gobierno. 3 años y medio, que es la segunda mitad de los 7 años de la tribulación. Dice, versículo 5, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuántos son? 3 años y medio. Versículo 25 del capítulo 7 de Daniel dice, hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus santos y tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Y dices, pues un poquito. Mira, cuando tienes al mando del gobierno a una persona tirana, terrible, que tiene control de toda la población, se te va a hacer, sí, eterno, ese tiempo. Sí, va a ser terrible. Y esta fase culmina cuando el anticristo dirige a la Confederación de Reyes a pelear la batalla más disparatada. A pelear contra Jesucristo y la iglesia. Apocalipsis 16, del 12 al 14, fíjate lo que dice. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿quién los convoca? Los convoca el anticristo y el falso profeta. Sí, y así como el dragón. ¡Qué fuerte! Entonces, hablando que el anticristo dirige a los reyes a pelear contra Jesús. Eso lo ves en Apocalipsis también 19 que dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete del caballo y contra su ejército. ¡Qué fuerte!, ¿no? Entonces, son 2 fases de gobierno, chicos. La primera, dirigida por una confederación de reyes, de 10 reyes, dirigida por el Vaticano, bajo un paradigma religioso de ecuménico sincretista donde se sigue venerando a deidades superiores. En la segunda fase, es un gobierno, la confederación es dirigida por el anticristo, no por el Vaticano, bajo un paradigma religioso donde
donde se elimina todo culto a toda religión y se implementa un culto, primero voluntario, después forzoso, al anticristo. Y ambos hostiles a los creyentes. ¿Cómo pudiera ser todo este cambio, chicos? Ok, ¿cómo vamos ahorita en la situación actual? Usted está aquí, exactamente. Ok, rumbo al primer orden mundial, estamos avanzando de forma estrepitosa, chicos. El primer obstáculo para la formación mundial, de este gobierno mundial, es la soberanía nacional de los estados. Sí, México supone que es un país soberano, Estados Unidos soberano. Tenemos ahorita una comunidad de países soberanos. Pero esta soberanía se ha erosionado ya en gran manera con organizaciones transnacionales como las Naciones Unidas, los tratados internacionales. Tenemos también ya la centralización de bienes y productos en unas cuantas compañías, como lo hemos estado viendo en los sábados anteriores. También tenemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que está programando el control mundial de todo. ¿Sí? Ellos quieren controlar el uso de tierra, energía, educación, salud, seguridad, información, etcétera. ¿Sí? Y las Naciones Unidas están programando ese control totalitario, pero para llegar a eso no puede lograrlo si los sistemas nacionales no encajan en la nomenclatura, en las formas, en medición y todo eso. ¿Y sabes quién está impulsando esa homogenización de procesos y de nomenclaturas? La ONU. La ONU y detrás de esto el Vaticano. ¿Sí? Y entonces están tratando de homologarlo y lo están poniendo bajo una meta en común. Y lo hacen bajo una cara bonita de sustentabilidad, del bien común, y utilizan la crisis, por ejemplo, del calentamiento global, la pobreza, el terrorismo, para poderte vender este gobierno mundial. Sí. Tenemos problemas transnacionales como el calentamiento mundial, que lo están queriendo utilizar para poder avanzar. Dices, oye, como el calentamiento mundial trasciende las fronteras estatales, se requiere un gobierno mundial. El crimen internacional también es otro que trasciende las fronteras. Y así. Por eso han promovido bloques como la Unión Europea, el Mercosur, etcétera, para tratar de formar esos gobiernos regionales que podrían facilitar el paso a un gobierno mundial. De hecho, sabemos que se van a formar esos gobiernos regionales porque este gobierno mundial va a estar dividido en 10 regiones dirigidos por 10 reyes, 10 gobernantes. De hecho, no sé si has checado algunos artículos en internet, el Club de Roma, que es el club de la élite así económica y demás, ya dividió el mundo en 10 regiones. Dices, oye, pues, ¿y qué falta para que se unan todas las naciones? ¿Qué faltan? Algunos políticos dicen que lo que falta es que surja una amenaza del espacio exterior para unir a todas las naciones. Sí. Entonces tenemos que ya se está trabajando para esto, dando una conciencia de que se requiere un gobierno mundial. Se están tratando de erosionar las fronteras. Sí. Ahorita muchas personas creen que las fronteras de los países son innecesarias y que no debe haber. Hemos tenido las marchas de migrantes y demás que quieren tener la libertad de entrar y pasar y salir como todo eso. Es parte de ese impulso hacia este gobierno mundial. También tenemos la erosión de la democracia que hoy conocemos, chicos. ¿Cómo se ha erosionado la democracia? Porque se ha aumentado... gracias. Se ha aumentado el aparato gubernamental. ¿Sabes lo que hacen, chicos? Dicen, muy estratégicamente lo que hacen estas personas que están dirigiendo la agenda para este gobierno mundial, te venden el capitalismo como si fuera, te venden el socialismo como si fuera capitalismo. Si sabes que el socialismo lo que promueve es un estado de asistencia por parte del gobierno, donde te va a mantener, te va a ayudar todo. Y el estado capitalista, el modelo capitalista, el modelo bíblico, el estado cumple solamente una función y no es asistencialista. Pero porque el estado asistencialista inevitablemente te lleva a la quiebra.
gasta más de lo que recibe. ¿Sí? Y hace que el aparato gubernamental crezca en gran manera. Porque con la excusa de que te va a beneficiar, te va a ayudar, te va a proveer, te va a solucionar la vida, etc. ¿Sí? Entonces está aumentando el aparato gubernamental y con aumentar el aparato gubernamental disminuyen las democracias, disminuyen los derechos y libertades. Y se centraliza el poder en unos cuantos. Y lo hace inaccesible a las masas. Entonces actualmente tienes toda una burocracia gubernamental que te está extrayendo cada vez el poder. Porque cada vez que tú le pides al Estado, ayúdame con esto, tú le estás dando más poder. Sí. Que ya, cuando el Estado lo toma, ya no te lo regresa. Así como son los impuestos. ¿Sí sabes cómo surgió el impuesto de la tenencia? La tenencia surgió porque querían recaudar el dinero para patrocinar las Olimpiadas del 68, si no recuerdo. ¿Y tú crees que...? No, pues ya se quedó. Ya lo quitaron. No. No en todas partes. Bueno, pues. Sí. Tenemos el sistema económico, chicos. Oye, un sistema económico que han estado aumentando los mecanismos de control de una forma increíble. Y saben que, oye, ya quieren... en México estaba programado para este año la facturación automática, donde te iba a fiscalizar todos los gastos, que hiciste, toda la cosa. Y de hecho, ahorita ya se pasó la ley para que si tú recibes más de 5,000 pesos en tu cuenta bancaria, tengas que decir por qué, de dónde viene, toda la cosa. Sí. O sea, se han aumentado los mecanismos de control. Aunque ya hay diferentes monedas en el mundo, ya es un solo sistema económico mundial. Una moneda afecta a todo y es todo un sistema que afecta. Oye, una crisis en China, no necesariamente de virus, afecta económicamente a todos. Sí. Y hay la propuesta para una moneda mundial. Sí la hay, chicos. ¿Qué falta para que se una el gobierno bajo un solo sistema monetario mundial centralizado? Una gran crisis. De hecho, el tema para el Foro Económico Mundial del siguiente año, ¿sabes cuál es? El reseteo económico. Qué feo soy yo, ¿verdad? Soy esto. Como que no me gusta eso de darle reset a la... Qué fuerte, ¿no? En cuestión de tecnología, ¿cómo andamos? Oye, mecanismos de compra y venta sin dinero, ya los existen. Tenemos el CODI en México. No es la marca de la bestia, pero ya hay la tecnología, chicos, para eso. No más imagínate. O sea, a mí difícilmente cargo con efectivo, todo lo pago con tarjeta, porque tenemos la compra y venta de artículos sin dinero físico, lo puedes usar con tarjeta o con otros mecanismos. Actualmente ya hay mecanismos como tatuajes electrónicos que pueden funcionar como para poder hacer compra y venta. Y tienen capacidades también médicas. Tenemos medios de vigilancia y monitoreo mundial tan sofisticados como los de China, donde monitorean cada cosa que haces, dónde estás y toda la cosa. Rastreo de tu rostro y toda la información ¿cómo se llama? Facial. Facial y de todo, chicos, sí. De hecho, tenemos, los medios para poder armar este gobierno mundial, los medios tecnológicos están a la perfección. Zbigniew Brzezinski, un masón abogado del nuevo orden mundial, en su libro Entre dos eras, de 1970, decía: la era tecnocrática supone la aparición progresiva de una sociedad más controlada. Tal sociedad sería dominada por una élite sin restricciones de valores tradicionales. Pronto será posible imponer constante vigilancia sobre cada ciudadano y mantener archivos completos con datos actualizados de las actividades más personales del ciudadano. Y lo están haciendo, chicos. No sé si sepas, ¿te acuerdas de este Snowden y demás, que trabajó en la CIA y demás? ¿Se acuerdan de relucir que lo que está haciendo la CIA, el gobierno de Estados Unidos, es que están todo movimiento, toda tu huella digital de tus llamadas, tus entradas, salidas a páginas de internet y toda la cosa, queda registrado en una base?
la cual ellos pueden utilizar si acaso llegara a ser necesario. Oye, una cuestión legal en contra tuya, lo que tú quieras, checan contigo y vean, rastrean todo lo que tú hiciste. Y ahorita, chicos, la mayor parte de nuestra vida está en línea. ¿Qué hiciste cuando entraste? Google monitorea tus andanzas. Si han visto en Google donde, oye, quiero buscar mi teléfono y te ve el rastreo de tus idas por fecha, hora y todo, chicos. Sí. La gente me decía, no, es que yo me voy a salir de Facebook porque me monitorean y toda la cosa. Y me voy a quedar con WhatsApp. Yo le digo, pero WhatsApp es de Facebook. Oh. Digo, bueno, me salgo también de WhatsApp, pero Google también te monitorea. Te vas a tener que quitar tu teléfono. Sí. O sea, andar desconectado por completo. Y ahorita es muy difícil sobrevivir así. ¿Sí me explico? Pero si antes sobrevivíamos así, qué cool. Pero para que hagamos todo. Pero ¿por qué se está impulsando eso? Porque esto va a facilitar la implementación de este gobierno mundial, chicos, con ese control totalitario que se está buscando tener. Y en cuestión de religión, ¿cómo andamos? No. En cuestión de religión, también estamos listos. ¿Sabes que una de las principales religiones que han surgido es la fe Bahá'í? Sí, que es una primera hermana de la nueva era, que promueve lo que ellos promueven, la fe Bahá'í, promueven el surgimiento de un gobierno mundial y una religión mundial y un líder mundial y una economía mundial. Sí. Y está tomando mucha fuerza. El Vaticano está con su movimiento ecuménico a todo lo que da, promoviendo la unión de todas las religiones y también impulsando un gobierno mundial. Tú ves lo que está haciendo el Vaticano y dices, nos estamos perfilando a la primera fase del gobierno mundial. De hecho, el Papa Francisco estaba proponiendo la formación de un nuevo sistema de gobierno mundial que pueda resolver los problemas climáticos del mundo. Sí. Ahí les puse los links con los artículos. El Papa asignó eso. De hecho, tal así que el Papa estaba tratando de impulsar el gobierno mundial en diferentes episodios. Cuando, por la cuestión climática, ¿se acuerdan que los países se estaban reuniendo? En el 2009 fue una de las primeras reuniones en Copenhague para poder implementar una solución al problema climático. Pero Estados Unidos se retractó y no pudieron resolver nada. Pero lo que querían hacer era implementar un gobierno mundial. Volvieron a tener esa reunión climática entre todos los países. ¿Y qué fue lo que querían hacer? Querían implementar un gobierno mundial. Y como no lo lograban vez tras vez, el Papa protestaba de que no estaban pudiendo establecer un gobierno mundial para poder solucionar esta situación. Sí. Porque el Papa es uno de los principales impulsores de este gobierno mundial. ¿Por qué? La Biblia te dice, va a estar montando este gobierno. Tenemos también a grupos de poder y el nuevo orden mundial trabajando ya, chicos. Que tiene una agenda bien siniestra. Una agenda, por ejemplo, la de disminuir la población mundial. ¿Por qué? Para hacerla más fácilmente gobernable, chicos. Demasiados es difícil controlar toda la población. ¿Qué hacemos? Nos hacemos de una parte de la población mundial. ¿Han visto las piedras de... Ahí se me fue. Bueno, parte de la agenda esa Illuminati y demás es disminuir la población mundial y establecer un gobierno mundial. Este gobierno mundial es antinacionalista, antifamilia, antipatriarcado, anticristiano, antipropiedad privada, antilibertad de expresión. Y tienes a grupos Illuminati de la Fundación Rockefeller, Bilderberg Group y demás que están tratando de impulsar este tipo de gobierno con este tipo de agenda, chicos. Bilderberg. De hecho, Creo que no. Es otro. Sí, es otro. De hecho, si conoce a Henry Kissinger, que fue ex secretario del Estado de Estados Unidos, cuando habló en Evian, Francia, en el 92, en la reunión de Bruselas, dijo lo siguiente: hoy los estadounidenses se indignarían si las tropas de la ONU entraran a Los Ángeles para restablecer el orden. Mañana ellos estarán agradecidos. Esto es especialmente cierto si se les dijera que existe una amenaza externa del más allá, ya sea real o promulgada, que amenaza nuestra propia existencia. Es
entonces cuando todos los pueblos del mundo suplicarán a los líderes mundiales para liberarlos de este mal. Lo único que todo hombre teme es lo desconocido. Cuando se presente este escenario, los derechos individuales serán cedidos voluntariamente para la garantía de su bienestar otorgado por un gobierno mundial. ¿Están trabajando en esto, chicos? Esa agenda profética donde habla la Biblia que va a haber un gobierno mundial basado en una confederación de reyes dirigido por el Vaticano, nos estamos dirigiendo para allá a toda velocidad. Dice David Rockefeller, estamos en el filo de una transformación global. Todo lo que necesitamos es solo una crisis mundial perfecta y el mundo aceptará el nuevo orden mundial. ¿Y si huelen, chicos, la crisis en el horizonte? Ah, bueno, eso es la cena. Pero también en otro caso, David Rockefeller en la reunión de Bilderberg del 91 dijo, estamos agradecidos al Washington Post, New York Times, Times Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores atendían a nuestras reuniones y respetaban sus promesas de guardar discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de los reflectores del público durante esos años. Pero ahora el mundo es más sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de la élite intelectual y de los bancos mundiales es preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos anteriores. ¿Estás consciente? Es hacia donde nos dirigimos, chicos. Sí. Y esta agenda ecológica, y esta agenda, chicos, tiene mucho que ver, este próximo gobierno mundial están tratando de impulsarlo mucho con la agenda ecológica. ¿Quién de aquí extraña las bolsas de plástico en los supermercados? Todo el mundo se va. Sí. Hay toda una campaña, chicos, de desinformación al respecto, como otras campañas de desinformación que ha habido, para impulsar una agenda. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la mentira del dióxido de carbono, ¿sí? donde hay un efecto de invernadero que aumentará la temperatura y vendrá el apocalipsis ecológico, el fin del hombre. ¿Sí? Y sin embargo, sabemos que el dióxido de carbono es esencial para la vida, ¿sí sabías? Los seres vivos lo necesitan, el dióxido de carbono. De hecho, a través de la historia, los científicos evolucionistas alegan que han encontrado el dióxido de carbono que fue más alto en otras eras geológicas. Y el nivel óptimo de dióxido de carbono para las plantas es todavía 4 o 5 veces más que el que actualmente tenemos. Por eso la lógica de los invernaderos, donde inyectan el dióxido de carbono. Por eso también en temas satelitales, en lo que se encuentra que el planeta está enverdeciendo todavía, está más por el dióxido de carbono. Tienes la mentira del dióxido de carbono y también la mentira del cambio climático. Al inicio era calentamiento global, ¿se acuerdan? Pero después estaba disminuyendo demasiado la temperatura. Entonces, para evitarse esas complicaciones, cambio climático, ¿sí? Donde está de todo, ¿sí? El clima, decían que estaba aumentando el clima, estaba muy caliente, pero resulta que el clima era más caliente durante la era romana, igual durante el periodo medieval. Entonces no podían armar bien su escenario. Y en las últimas 2 décadas el cambio de temperatura ha sido prácticamente nulo. Sí, es cierto, el hielo del Ártico se derrite, pero el del Atlántico aumenta. Sí. Las sequías, de hecho, han disminuido desde el 1982 y se espera todo lo contrario. Sí, que aumenten las lluvias. Por eso la narrativa del mundo, de que el mundo se está calentando, cambió a cambio climático. Sí, y hay muchas razones por las cuales cambia el clima, siendo el sol una de ellas, pero te venden la agenda para tratar de controlar la economía. De hecho, ¿se acuerdan de las manifestaciones en Francia de los chalecos amarillos? ¿Por qué era? ¿Nadie se acuerda de...? Era porque estaban queriendo imponer un impuesto ecológico a la gasolina. Sí. De hecho, fue sonado a principios del 2000 con el Climagate, así como el
el Watergate, ¿sí? Donde se filtraron correos electrónicos donde muestran colusión por parte de un influyente grupo de científicos para manipular los datos a favor de la teoría del cambio climático. Imagínense. Sí. Y otras mentiras que surgen. Pero si te tragas la mentira del cambio climático, aunque sí saben por qué se está dando el cambio climático, no tiene que ver con el uso de fósiles, de combustibles fósiles y nada de eso. ¿Sabes qué tiene que ver con el cambio climático? El cambio climático, según la Biblia, es por el pecado de la gente. A mayor pecado, mayor instabilidad ecológica y demás. Eso lo vimos vimos un estudio al respecto, lo tenemos ahí publicado. Pero si te traga la mentira de que el cambio climático es producto de nuestra huella de carbono en la Tierra, la solución que te van a vender no va a ser un arrepentimiento como la Biblia te enseña, sino al régimen del anticristo, este gobierno mundial. Por eso, como les comentaba en el Tratado de Copenhague en el 2009, lo que querían hacer era, como solución al cambio climático, un gobierno mundial. Y es lo que quieren hacer, chicos. Nada más Estados Unidos no se echó para atrás. En el 2015, el Papa, queriendo presionar, sacó lo que nunca, una encíclica para hablar del clima. Una encíclica. ¿Qué tiene que ver el Papa hablando de estos temas? En el 2015 se quedaron el Tratado de París por el cambio climático, donde querían otra vez otro intento para formar el gobierno mundial, utilizando también un impuesto sobre el uso de combustibles fósiles. Y el Papa condenó el fracaso de ese tratado, de esa convención, porque no llegaron a formar un gobierno mundial que pudiera darle solución al cambio climático. Es una narrativa apoyada por el Papa, chicos, la del cambio climático. Y muy bien puede ser utilizada para formar este próximo gobierno mundial. Bill Gates, de hecho, está proponiendo la reducción de la población para dar solución al cambio climático. ¿Sí han visto las conferencias de TED? Tienes que, por parte de la ONU, en el 91 se formó la Agenda 2021, que ahora se convirtió en la Agenda 2030, que es para el desarrollo sustentable y el gobierno, y para la formación de un gobierno mundial que permite este desarrollo sustentable ecológico. Y te lo venden bien bonito. Su meta es poner fin a la pobreza mundial, poner fin al hambre, a la desnutrición, promover una vida sana, el bienestar, una educación inclusiva, igualdad de género, disponibilidad de agua, energía sustentable, todo, así, el paraíso en la tierra. ¿Y quién no quiere eso? Pero a cambio quieren tu alma. Porque cuando quieren resolverte y darte todo eso, lo que necesitan para dártelo es controlar todo. Y en realidad la Agenda 2030 es el inventario y control de toda tierra, agua, minerales, animales, construcción, medios de producción, energía, educación, información y todos los humanos de la tierra para poder hacer eso. Ellos van a dictar todo como debe hacerse en su ideal. Y ya se ha estado implementando en varios países la Agenda 2030. Tienes, por ejemplo, países que eran en Australia, donde tenías tú, por ejemplo, eras un caso de una persona que tenía sus ovejas y demás, y tenía un árbol enorme ahí en su pastizal, donde pastoreaba sus ovejas, y quería tumbar el árbol de su prado. Y lo tiró, y la multa, porque tienes que pedir permiso, porque ya estaban afiliados a esta Agenda 2030. Sí. Tienes que pedir permiso para un montón de cosas, porque ya no tienes el control, porque ahora ellos son los que supervisan que esta agenda se haga realidad. Y esa agenda involucra todo, ¿sí? Lo que comes, lo que enseñas, aún como padres. Y este es parte de la agenda para este próximo gobierno mundial, chicos. Entonces, ¿cómo estamos en ese sentido? Vamos marchando a paso veloz. Sí. ¿Cómo vamos rumbo a al segundo orden, la segunda fase? ¿Han visto avances en la segunda fase? Lo vimos el sábado, exactamente. Primero,
Entonces vemos que la primera fase se impone este gobierno mundial, que es el nuevo orden mundial. ¿Vamos? La segunda fase es una agenda contra este gobierno mundial donde el anticristo conquista este gobierno mundial, según esto, para reformarlo, con su nueva ideología, con su nueva religión. ¿Vamos? Bueno, en esta segunda fase tienes que ya se está exponiendo más y más el nuevo orden mundial, chicos. Como nunca. Antes éramos nosotros los acá raros porque conocíamos la profecía bíblica, pero ahorita ya, o sea, se sabe y es ya de conocimiento público que hay una élite iluminante satánica pedófila que quiere monopolizar el poder y perpetuarse en él. Hay que recortar todo eso. Sí, ¿a poco no? Sabemos que, oye, se sabe que cada vez es más abierto que son responsables de terribles injusticias, corrupciones y crímenes contra la humanidad y que crean crisis para avanzar su agenda totalitaria. También que esclavizan y manipulan al hombre por medio del gobierno, sistema financiero, religiones, entretenimiento, etc. Y ellos perpetúan las problemáticas e injusticias que acogen a la humanidad. Tienes que estar más abierto, más expuesto a esto. Entonces, a la parte que está formándose el gobierno mundial, tienes a un grupo que lo está denunciando. Sí. ¿Por qué? Porque primero se forma uno y luego le sigue el otro. Pero tienes que los grupos que lo están denunciando no solamente son los cristianos, sino que son grupos de la nueva era que están haciendo esta denuncia. Grupos de la nueva era haciendo esta denuncia. Tienes varios movimientos como el movimiento de la verdad. Movimiento de la verdad, que es el Truth Movement, que es el nombre adoptado por organizaciones que cuestionan la versión oficial de los atentados del 11 de septiembre de 2001. ¿Sí han visto las documentales de ese tipo de...? Sí. Que proponen que fue un trabajo del Estado profundo diseñado para darles a ellos más poder a costa de los ciudadanos. Sí. Bueno, este movimiento de la verdad está dominado por personajes de la nueva era. Zeitgeist, ¿alguien vio el documental? Es una serie de películas que sacaron 3 películas entre el 2007 y el 2011 que abogan por una masiva conspiración por la élite para controlar las masas por medio del engaño, la religión, la política y la economía y la necesidad que haya de un cambio de sistema. Este también está fuertemente cargada por la nueva era. Q o QAnon, si lo han escuchado. Lo van a escuchar todavía más. Según eso, son personas del ejército y la administración de Trump que están liberando de forma cifrada información en cápsulas informativas en varias formas en la red, que exhiben al Estado profundo y sus avances contra ellos. Noticias como que, oye, liberaron a un montón de niños que estaban siendo abusados por los pedófilos y que ya están metiendo a la cárcel a otras personas, como el caso de Ellen, el show de que dirigía Ellen Degenerada. Y demás, y dices, oye, y están sacando informes de que, oye, es que estaba involucrada con una red de pedófilos y ya la apresaron y demás. Bueno, todas esas, Q es un movimiento dominado por la nueva era, chicos. Y hay otros, ¿sí? Hay otras producciones documentales y demás que han salido recientemente que analizan y exponen la existencia de cabales en la política, en la religión, en el entretenimiento, élites con agendas secretas que trabajan en perjuicio de las personas. Y hay un montón de documentales que sacan de ese tipo de cosas, sí. Pero ¿sabes quiénes son muchos de los personajes que apoyan este movimiento? Son personajes de la nueva era y de la teosofía, que también son de los de la nueva era. Teosofía son movimientos satánicos, chicos, que están acompañando, están promoviendo, están exponiendo el nuevo orden mundial. Dices, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué? Lo vimos, ¿se acuerdan? El sábado. Han platicado que, oye, Satanás echando fuera a Satanás. No es Satanás echando fuera a Satanás. Y habíamos sacado el ejemplo de la película de Los Increíbles, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hacía el malito de la película de Los Increíbles? La primera. Decía, creaba al enemigo para él destruirlo y convertirse en el héroe. Y el enemigo está siguiendo la misma fórmula.
Sí, está creando un primer orden mundial represivo y demás para poder después él derrotarlo y él convertirse en el héroe. Sí. Lo interesante caso es que estas personas, para estos grupos de la nueva que están uniéndose en contra, denunciando a este orden mundial, para ellos la religión, el cristianismo incluido, es parte de dicho sistema de control. Entonces dicen, oye, el nuevo orden mundial, toda cosa. Bueno, también la religión y los cristianos. Porque para ellos las religiones fueron creadas por esta cabal para controlar y oprimir a la humanidad. Todas las religiones. El sistema del Dios judío-cristiano, según ellos, es gobernado por la cabal Illuminati que debe ser derrocado. Según ellos, lo que más teme esta cabal, esta élite que está gobernando, que está vinculado con el Vaticano, es que los seres humanos despierten a la realidad de que este sistema que los esclaviza, la Matrix, y que alcancen su potencial de llegar a ser dioses. Entonces aquí ves, en este movimiento, chicos, ves, por un lado ves al Vaticano uniendo todas las religiones, primer orden mundial, ¿sí? Y a que está denunciando a este primer orden mundial que es antirreligioso y que está diciendo que tú eres Dios. ¿Estás consciente? Que este sistema está esclavizando al hombre para manipularlo y para que no alcance su potencial de llegar a ser dioses. Así que lo oprime al hombre, impidiéndole alcanzar ese potencial de deificación. Luego imagínate, tienes a evangélicos uniéndose con el Papa. Entonces ya se perfilan a que evangélicos, juntamente con católicos, ahí van juntos para ser eliminados en ese orden, en ese primer orden mundial. Si saben de líderes evangélicos ya que han echado sus lazos con el Papa, ¿tú crees que era casualidad? No. Los ponemos dentro de la misma caja para atacarlos todos juntos. ¿Vas entendiendo? ¿Cómo? Oye, habíamos platicado el sábado pasado que el Papa es fácilmente identificable con este cabal élite porque tiene muchos símbolos masónicos y demás. Ya está posicionado que los líderes están involucrados con la pedofilia y demás y que son parte de esta cabal, de esta élite. Muchos lo catalogan como el falso. Así es. De hecho, dicen que muchos que es el falso profeta. No lo es. El falso profeta va a ser otro. Pero en medio de esta situación tienes a líderes religiosos, Luis Palau, está Joel Osteen, Billy Graham, Benny Hinn, entre otros, que estrechando lazos con el Papa, hablando lo mejor de ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El enemigo ya lo está colocando dentro del mismo, son parte de esa misma élite cabalística que está queriendo controlar, manipular a la gente. Para ellos, entonces, la religión es un sistema represor juntamente creada por este sistema cabalístico para controlar a la gente e impedir que alcance su potencial de llegar a ser dioses. ¿Cómo? Los llevan a que rindan culto a otros dioses en vez de darse cuenta que ellos mismos son dioses. ¿Vas entendiendo? Entonces, ¿ves cómo actualmente se está perfilando la ideología que une a todas las religiones bajo el liderazgo del Papa? Pero al mismo tiempo, la ideología antirreligiosa que muy bien estaría adoptando el anticristo para derrocar ese orden. ¿Vamos? A la par. Así es, a la par. Ves que uno va surgiendo y ves que el otro va atrasito de él. ¿Sí? Y lo interesante caso, chicos, es que este movimiento de la nueva era que está denunciando este primer orden mundial que va a surgir, cree en alianzas omnis. Omnis. Según ellos, fíjate, tengo un contacto en Facebook que siempre me está ahí. Así es. Saludos a Andy. Yo no sabía qué tan para él Jehová es un
alienígena. ¿Qué? Jesús. Wow. Es un alienígena. Y hay alienígenas malos y buenos. Bueno, Jehová es el que dirige los malos. Y es el que está controlando por medio de este cabal a ese sistema que está esclavizando al mundo. ¿Va? Y está controlando al mundo para impedir que el hombre llegue a conocer su potencial de llegar a ser dioses. Y esta es pura filosofía gnóstica. El gnosticismo te enseña que somos presa de este Dios malo y que llega Satanás a liberarnos a nuestro potencial divino. ¿Lo estás entendiendo? Es gnosticismo, es mero gnosticismo, chicos. Nada más que recalentado en esta fase. Entonces, para ellos, en esta cultura de la nueva era que está denunciando este orden, creen esto, chicos. Que Jehová es parte de este orden que está dirigiendo por medio de esta cabal, este sistema de opresión y represión del ser humano. Pero hay una raza alienígena cuyo capitán va a ayudar a los seres humanos a liberarse de esta Matrix para que lleguen a alcanzar su potencial de llegar a ser dioses. Entonces ellos creen que hay otra raza alienígena que va a ayudar al ser humano a liberarse de esta represión y poder alcanzar su potencial divino. ¿Estás consciente de esto? Estamos hablando de que concuerda con la narrativa que es en la Biblia, porque ves que el anticristo derrumba a todo sistema religioso conocido, todo culto, pero recibe la ayuda de un dios extranjero o alienígena. Sí. Que le ayuda a convertirse en un superhombre, adorado por todos. ¿Ves cómo va encajando la trama? Y lo interesante caso es que ellos esperan que estos seres alienígenas lleven al ser humano al siguiente nivel de evolución en donde se convierten en dioses. Entonces tienes a una parte dirigida por este alienígena malo, según esto es Jehová, que mantiene al hombre reprimido por debajo de su potencial, y a esta otra raza alienígena con cuyo capitán va a llevar al hombre a convertirse en dioses, a realizar todo su potencial. Tú dices, está de locos, no puede ser. Esa es la esperanza de ellos que van a ser. Bueno, una persona me enviaron, me compartieron, pues obviamente sabía que hablaba de estos temas y me invitó a varios grupos de Q. Y los grupos de Q en internet, en Facebook y demás, están plagados de pura esta nueva era. Y tú ves que están plagados de puros mensajes donde habla de puros mensajes de esta raza alienígena que está ayudando a la humanidad a vencer el sistema, liberarse y para alcanzar su potencial divino, donde ellos son dioses. Sí. O sea, la misma... O sea, sí tienes que estar bien fundamentado en la palabra. Porque... Luego, si le acompañas con señales y milagros, o sea, con prodigios que van a manifestarse a favor de la narrativa del anticristo. Lo que quiere la gente ver. Sí. Y luego, si a eso le acompañas con que se expone toda la corrupción y toda la maldad y todo lo que se ha surgido del primer sistema, como los había platicado, creas algo malo, y creas al Salvador con una... Exactamente. Para que la gente compre esa narrativa. Bueno, aparte de esto, chicos, creen ellos en la desaparición igual que nosotros de millones de personas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto el sábado? Ellos están esperando... Dentro de la nueva era hay varias vertientes, hay varias posturas en cuanto a esto, pero todas creen que va a haber un punto donde van a desaparecer millones de personas que están impidiendo que la humanidad avance al siguiente nivel de conciencia. Bárbara Marcianic, una popular autora de la nueva era, Marcianic, imagínate. Marcianac, una popular autora de la nueva era, en su libro Bringers of the Dawn, escribe mensajes que ella asegura recibió de extraterrestres del sistema solar de la Pléyades. Así de estos hay muchos en internet. Dice, la gente que deje el planeta durante el tiempo de cambios en la Tierra no pertenecen ya aquí y están de sobra
y estorban la armonía de la tierra. Cuando el tiempo llegue, tal vez en unas 20 millones de personas partirán del planeta y en ese momento habrá un tremendo cambio de conciencia para aquellos que se quedan. Pero hay dos vertientes. 20 millones. Hay dos vertientes. Hay unos que dicen que los que se van son los malos y otros que dicen que los que se van son los buenos. Así es. Dentro de la nueva era mencionan eso, que hay unos que se van, son los malos, que están impidiendo que evolucione, y otros que son los buenos. Pero dices que están preparando el terreno para esto. Sí. Yo cuando estaba checando en Facebook ahí, vi algunos mensajes en Q, así los grupos de Q que están promoviendo todo esto. Son bien nueva era y con esta forma de pensar, sí, donde nos está esclavizando el sistema, el sistema financiero, la religión y toda la cosa. Y luego mencionan ahí mensajes de estos alienígenas que van a liberar a la humanidad. Mencionan que van a llevar, dice, van a llegar flotillas de naves a las afueras de la Tierra y van a abducir o van a desaparecer a millones de personas que están impidiendo el cambio de conciencia. Me queda una duda, los de Q también se fundamentan en la Biblia, o sea, también usan la Biblia. Hay personas de Q que son cristianas, pero quienes están dirigiendo este movimiento son de la nueva era. Sí, hay muchos cristianos que confían de que este es un movimiento enteramente cristiano porque Q está a favor de Trump y de todo lo que estamos a favor nosotros, sí, en ese sentido, pero meten la nueva era. Sí. Entonces imagínate esto, chicos. Entonces tú dices, oye, los avances para el primer orden mundial, vamos, que todo se perfila para eso. Avances para que el anticristo se posicione como el vencedor del primer orden mundial, como el salvador, como el reformador del primer orden mundial, va todo a la perfección. Incluso con la ideología. Porque dices, oye, ¿cómo puede cambiar el paradigma de culto de las religiones, a deidades superiores, a un culto a un ser humano? Al menos que se enseñe que tú y yo somos dioses y que vamos a evolucionar para ser dioses. Y siendo el anticristo el primero que evoluciona y se convierte en Dios. Y no solamente se convierte en Dios, sino que se fusiona con la inteligencia artificial para convertirse en un Dios todopoderoso. Cuando ves eso dices, todo cuadra con lo que viene en la Biblia. Porque si no, ¿cómo explicarías ese cambio de culto de religiones, sincretista, ecuménico, a un culto donde se derroga todo eso a favor de un culto de una persona? Sí. Y toda la gente de acuerdo con eso. ¿Estamos conscientes de eso? Por eso se está construyendo un sistema, el primer orden mundial, que va a ser aborrecible para muchas personas. Y para la humanidad, el anticristo va a llegar, así como sucedió con AMLO en México. Se construyó el primer orden, por así decirlo, por el PRI y Acción Nacional, mucha corrupción, despilfarro económico, etcétera, muchas problemáticas en el gobierno, y llega El Salvador, porque te promete que va a acabar la corrupción, que va a vencer. Bueno, el mismo paradigma, chicos. Creas el problema y llega el anticristo, pero son de los mismos. Sí, son de los mismos. ¿Qué hizo AMLO? Redimió a todos los que se pasaron a su bando. Y el anticristo va a ser lo mismo. Los reyes que quieran someter, órale. Sí, pero ya se creó la estructura. ¿Vamos? Entonces, con este paradigma dices, se entiende muy bien. Entonces, cuaja con todo lo que está sucediendo, chicos, encaja a la perfección y podemos ver que ya los inicios de todo esto está comenzando. Lo que no saben la gente es que el anticristo va a surgir de esta resistencia al primer orden mundial. Y muchos lo esperan del primer orden. Por eso el engaño va a ser muy fuerte. Porque si tú ves el primer orden mundial y ya dices, es que es el orden del anticristo, el Papa está a cargo de él y toda la cosa, y los buenos estamos ganando contra ese orden mundial, va a confundir a cualquiera. Y luego ves que este personaje va venciendo y va escalando y va reformando todo y va liberando a la gente la gente va a comprar eso. Luego ves cuando la profecía es de que los ejércitos del Mesías iban a destruir el sistema del anticristo, ves que los ejércitos del falso Cristo destruyen el Vaticano. Dices, se están cumpliendo todo a la perfección. ¿Sí vamos entendiendo? Por eso va a estar esto bien engañoso. El anticristo va a salir de por atrás, chicos.
Ahora eso es, me convirtió un episodio cuando vino um, David Copperfield, no sé si lo llegan a escuchar, que era un mago en los 90s, 80s. No sé si todavía sigue vigente, no sé si todavía sigue vivo, pero vino aquí a Monterrey. Entonces él menciona, fíjate bien, menciona de que fueron al show, él y su esposa, y le dice a su esposa, tú pon atención allá, porque iba a hacer un acto donde iba a desaparecer, ¿sí? Entonces tú pon atención allá, y él estaba viendo donde nadie estaba viendo. Mientras que su esposa estaba viendo allá, él estaba viendo todos los asientos y las puertas y demás, por si había algo. Y mientras que la gente estaba viendo el show con las luces y los fuegos artificiales y demás que estaba sucediendo, donde él desaparece, él ve que sale David Copperfield de por atrás por la puerta, y él como si nada, parándose y se pone entre las sillas y demás, y él lo estaba viendo, pero nadie estaba viendo porque estábamos todos viendo el show. Y sale de por atrás y de repente cambian los reflectores y ¡tarán! Y lo mismo va a ser el enemigo. Mientras que todos están acá con el primer orden mundial, el anticristo sale de por acá. Sí. Y no lo veías venir. Y la gente lo va a aceptar como salvador de este horrendo primer orden mundial. Acusado de represivo, de totalitario, de todo lo peor. Sí. Y la gente va a comprar la narrativa. No lo saben de eso. Exacto, entonces tiene lógica que crean que es su salvador. Exactamente. ¿Vamos? Lo único que va a salvar a la gente, platicamos el sábado pasado, es un conocimiento de la Biblia. No el conocimiento de que va a surgir un orden mundial. El conocimiento de la Biblia. Vamos a advertir a la gente de que va a surgir uno, pero ten cuidado, va a ser engañoso y demás. Porque no solamente va a surgir el anticristo, van a haber muchos falsos cristos que van a surgir. Van a confundir a la gente, va a ser un tiempo de mucha confusión. Y lo único que va a salvar a la gente de toda esa confusión es un conocimiento de la Biblia, para los que se quedan aquí. Porque muchos chicos, cristianos que se quedan aquí, creen que van a poder reformar el gobierno. Y los que creen que van a poder reformar el gobierno, van a encontrar en el anticristo el reformador que estaban buscando. Pero para los que se queden, la Biblia enseña, ya no es tiempo de reformar nada. Lo único que van a poder hacer es compartir el evangelio y salvar almas. Ahorita que estamos aquí como iglesia, podemos ser luz y tratar de reformar las cosas en la medida que se pueda. Pero ya que partamos, no es tiempo de reformar nada, es tiempo de salvar almas, nada más. No es tiempo de ser sal, es tiempo de salvar nada más a la gente. Pero imagínate a la gente que se queda y piensa que vamos a vencer y vamos a establecer enemigos aquí en la tierra y vamos a conquistar las artes y demás, y tienes de tu lado al paladín que va a conquistar ese primer orden mundial. ¿Se lo van a comprar? Sí. Entonces vas a entender por qué se van a traicionar hermanos, familiares y demás. Porque mucha gente va a encontrar en él el Salvador. ¿Terminamos con una oración? Quiero hacer un llamado a las personas que todavía no se han entregado a Cristo. ¿Sabes? Dice la Biblia que Dios te amó tanto, tanto, que decidió dejar su trono y hacerse hombre para pagar la condena que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Dices, oye, ¿teníamos una condena? Teníamos una condena. Porque hemos pecado. Has pecado contra el prójimo, has pecado contra hemos mentido, hemos hecho cosas mal, pero más que eso hemos pecado contra Dios, desobedeciendo sus mandamientos. Y le dice que si tú quieres reconciliarte con Él, hay la oportunidad para que lo hagas. Hay perdón de pecados. Hay vida eterna que Dios te da de forma gratuita. Si te arrepientes de tus pecados y estás dispuesto a rendir tu vida a Jesús y si crees que Él vino a morir por ti en la cruz y que resucitó al tercer día, si crees y te arrepientes, tú puedes ser salvo. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar significa pedirle la salvación. Si tú quieres, puedes hacerlo hoy. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos siendo los tuyos. Perdóname, Señor, por ignorar tu voluntad conscientemente, por no darle importancia. Hoy me arrepiento
Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, Jesús, que eres Dios y que resucitaste el tercer día. Yo te pido que me salves, que entres en mi vida y me cambies. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús. Si tú hiciste esto de forma genuina, tiene que haber una manifestación de un genuino arrepentimiento. Tú pasas de una persona que no te interesa la voluntad de Dios a una persona que quiere conocerla y obedecerla. Entonces tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento. Tienes que empezar a ser discipulado y tienes que empezar a congregarte. Son muestras de que realmente hubo una genuina conversión. Si haces esto y necesitas ayuda, contáctanos, te queremos ayudar con esto. Y todos los demás, chicos, ¿qué tal? ¿Estamos conscientes? Estamos viendo en nuestros días la agenda que se avecina, chicos, para la formación del primer orden mundial y la segunda bajo la dirección del anticristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por darnos tu palabra, que nos ayuda a discernir los tiempos tan tremendos que estamos viviendo, Señor. Gracias, Padre, porque a la luz de tu palabra, Señor, de las Escrituras, podamos discernir las noticias y los acontecimientos que nos rodean, Señor. Padre, que podamos estar despiertos, que no seamos esos cristianos dormidos, sino que estamos esos cristianos entregados, santificándose, porque sabemos que tu regreso está más cerca que nunca, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener esas lámparas encendidas hasta el día que tú regreses, Señor. En el nombre de Jesús. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get